Inmunoglobinas. Nancy, ¿qué otra cosa vimos la clase pasada? El temperamento, las razas paternas, las razas maternas, cómo mejorarlas. Okay. Ok, ¿qué vimos acerca de las razas paternas, Catherine? ¿Qué vimos? ¿Qué me puedes decir acerca de las razas paternas? Su comportamiento, temperamento, ¿no? Abundancia de ¿Y qué son? los músculos, la conversión alimenticia, velocidad de crecimiento. Ok, ¿qué otra cosa? Su carácter. Bueno, temperamento. Ok. Y de... ¿Qué otra cosa vimos? ¿Qué más dijiste, Nancy? También vimos el manejo, ¿no? Según el fin zootécnico del puerco, de no estresarlos. Diferencias entre las otras especies. Poliéstricas, vísceras, Poliéstricas, sí, cierto. el destete, Los 28 días. Los métodos de sujeción de un puerco chiquito. Irving, ¿qué me puedes decir acerca de la selección de animales? Pero, ¿cómo que la selección? Ajá. Por genética. ¿Qué tomarías en cuenta para la selección de un cerdo? Depende para qué lo ocupan. Para Ok. cemental. ¿Eso se llama? Fin técnico. Ok, del fin zootécnico. Sale, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, si yo quiero sacar crías para. Bueno, tener una buena genética de cemental para sacar buenas crías. Ok. ¿Qué más? Hay que tengan una buena una conformación y que tengan la habilidad de ser, como digo, que las madres sean buenas. Buenas mami. Buenas mamis. Y buenos papi. Exacto. Porque no sirve de nada tener buenas. una mala madre. Si Si el otro se anda de borracho. Ok. ¿Qué hablamos acerca de la selección de los el tiempo destinado de los lechones? 28 días. 28 días. El punto. Apenas iba a decir el nombre. 45 kilos de... Que te esperes. Pero pues 14 kilos. Ajá, ándale. Ok. De los... El pico de lactancia. Ivy, ¿cuál es el tiempo de gestación de los cerdos? Bueno, de las cerdas. Silencio, silencio. ¡Cállate! Gracias. Y así. ¿Cuál es el tiempo de gestación, Perla? ¿Cuál es el tiempo de gestación? ¿Cuánto? Ok, 114 días. Entonces, ¿cuál es el tiempo de destete, Ever? 28 días, ¿no? ¿Por qué 28? Es que no tiene la misma producción, ¿no? ¿No qué? No tiene la misma producción de leche. Después de
Sí, pero no. Ayúdale. Que el pico de lactancia hasta los 8 días de 28, de 20 a los 8. No, los 21 días. Los 8 días después Lo están estudiando, El pico de producción de leche es a los 21 y aprovechan una Quedamos semana. que era porque el pico máximo de lactancia o el punto en el que más da leche es a los 21 días. Y ese pico de lactancia empieza a bajar a los 28. Entonces, por eso no me sirve tener a los cerdos más de 28 días, porque ya la rentabilidad de producción de leche con la alimentación de los cerdos ya no es rentable. ¿Vale? Lo ideal es a los 28. Hay personas que lo dejan con destetes, dijimos, precoces, que son a 21 días, ¿vale? Pero ya son granjas muy industrializadas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? ¿O qué serían las características que buscarías para una producción de lechón de abasto, Argüelles? ¿Qué sería lo que tú buscarías en tus cerdos para producir lechón de abasto? Tú vas a poner tu granja y vas a producir lechón, solamente puro lechón para abasto. ¿En qué te fijarías? En las cerdas, en tener un buen control en la genética de las cerdas. Ok. ¿Qué tiene que ver la genética? ¿Qué ocuparías? Ajá, o sea, ¿en qué factores te fijarías de la...? En la leche, en la reproducción de la florifilicidad. En los dócil que sea la... Ok, docilidad, ¿qué más? La conformación. Temperamento, conformación. ¿Cómo buscarías a las hembras? Ajá, o sea, ya dijiste que conformación, sí, está bien. ¿Qué buscarías? Una hembra para decir, esta sí y Buenas esta no. madres que sean tranquilas. Que sean largas. O sea, pero físicamente, hablando de la Físicamente, pues, sí, que tengan una cavidad torácica grande. Los pezones no son. Ok, ¿qué otro factor? No, que tampoco esté muy gorda que esté en una dieta. Eso lo controlas con la dieta. Eso lo controlas con la dieta. O le das más de comer o le das menos de comer. Pero hay un factor importante. La profundidad. La profundidad. ¿Vale? La profundidad es lo que nos va a dar el factor de poder analizar qué capacidad abdominal y por lo tanto qué capacidad de carga tiene el animal. ¿Vale? Hablamos de otro tipo de cosas, hablamos de las dietas, hablamos de que el alimento hecho por uno mismo es mucho mejor que el alimento que ya venden como procesado y todo esto, ¿sale? Entonces, los cerdos son más complicados en cuanto a manejo, son más delicados en cuanto a enfermedades. Los cerdos son más complicados de trabajar en cuestiones generales, pero también es una especie muy rentable siempre y cuando sepamos hacer las cosas correctamente. ¿Vale? Lo que veíamos en la tabla de que cuántos kilos puede alcanzar al destete. Depende completamente de nosotros. Dice que son 14 kilos. A lo mejor para mí 14 kilos es algo inalcanzable porque yo saco lechoncitos de 8 kilos. Pero a lo mejor esa solamente es una barrera que estoy por brincar. ¿Por qué? Porque a lo mejor con un manejo muy bueno yo puedo destetar 16, 18 kilos sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, un factor, hablando de los lechones y del destete, que se me olvidó decirles la clase pasada, es que lo ideal siempre es cuando venden a los lechones, de preferencia tienen que estar destetados desde días antes, porque muchos lo que hacen al vender lechón es te venden a los lechones, van con la puerca, se los quitan a la puerca y te los dan a ti. ¿Qué va a pasar ahí?
¿Ustedes qué se imaginan? Con el cambio de alimentos van a sentir del estómago y van a tener Van a diarrea. tener diarrea de entrada, ¿pero por qué? Por el cambio de alimento. Porque están acostumbrados a tomar pura leche. Y lo que va a suceder es que nosotros le vamos a ofrecer el mejor alimento y aunque sea el mejor alimento, vamos a tener problemas. Porque lo ideal siempre es ofrecerles un alimento preiniciador. Y es algo que muchos productores no hacen. ¿Por qué? Porque es muy caro. El kilo de alimento preiniciador ha de andar sobre los 80 pesos. Ah, 25. Del Lupit. No mames. 25. El de polvo. El de polvo. Ah, el de El polvo. cero. Es como el Pian cero. Ah, sí, es más. O el Pian doble cero. Casi es leche. Esos alimentos son muy caros. Porque son únicamente. El cerdo no se los va a tragar. Es únicamente para que esté ahí el plato, esté jugando y poco a poquito vayas sintiendo el cuerpo algo diferente al alimento a la pura leche. ¿Sale? Ya vas cambiando el alimento. Y de ahí vamos haciendo una introducción de alimento que es un poquito más fácil para que el cerdo no se nos enchorrille. ¿Sale? Entonces, esos procesos de manejo, ¿qué tan difícil puede ser ofrecerles alimento una semana antes, ofrecerles alimento, destetar a los cerdos y ofrecerles alimento? ¿Por qué? Porque yo voy a garantizar de cierta manera que cuando lleguen con mi cliente, que es el que me va a comprar los cerdos, esos cerdos no tengan ningún tipo de diarrea, ningún tipo de problema. ¿Vale? Lo ideal siempre es llevarse el mismo alimento a casa del que ellos utilizan. ¿A qué se refiere esto? Que si están comiendo un alimento de flagasa, de Nupic, de purina, de lo que sea, se lo lleven y le digan, le estoy dando este alimento, y poco a poco y gradualmente le vayamos haciendo el cambio de alimento. ¿Vale? ¿Qué sucede si va a tener diarrea el animal? Va a bajar de peso de entrada. No va a crecer, ya no va a crecer. Posiblemente hasta se muera. Va a entrar en un proceso de estrés muy grande porque de entrada él estaba bien a gusto en la mañana, se estiró, se levantó con sus carnales bien a gusto, fue a comer con su mamá, se regresó al foquito rojo que tenemos y ahí anduvo jugando con ellos, anduvieron mordiéndose las colas, anduvieron jugando y de la nada los agarran y los meten en costales y se los llevan en una camioneta y llegan a un lugar diferente. Y todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a causarle estrés porque el cerdo no va a saber ni qué está pasando. ¿Vale? El cambio o el manejo de los animales siempre les va a causar estrés. Es algo que platicamos también en la clase pasada. El hecho de manejarlos lo menos posible a los de engorda que damos nos va a generar un poquito menos de pérdida a la hora de todo el tipo de manejo que estemos haciendo, ¿sale? A la venta final. Entonces, ¿se tienen que manejar? Sí, se tienen que manejar, pero depende del fin técnico, ¿sale? Quedamos en eso. Cuestiones un poquito más prácticas respecto a la forma en la que vamos a nosotros trabajar con un semental de 250 kilos, de 300 kilos, va a ser diferente a trabajar con un lechón, ¿vale? Ya quedamos en las formas de derribarlos, ya quedamos en la forma de sostenerlos y quedamos algo muy claro también, que la práctica es diferente a lo que nos dice la teoría, ¿vale? Pero dentro de lo que sea posible hay que apegarnos a la parte teórica, porque está hecho por algo, ¿vale? En la película de Temple Grande que vieron, ahí hablaba acerca del manejo y de la rapidez de las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que querían hacer es todo mucho más práctico, pero hacían todo a lo bruto. ¿Y qué es lo que sucedía? Se morían muchos animales por querer hacer algo rápido, que era más rápido, ¿vale? Entonces llega esta persona, diseña un sistema que aparentemente es mucho más complejo, pero resulta que es mucho más práctico, ¿vale? Entonces, aquí por la cuestión, cuando llegan los vaqueros y dicen esto no va a servir, vamos a aventar al ganado aquí directo, ¿qué es lo que sucede? Se ahogan porque el sistema está diseñado para algo. Entonces, por algo están diseñadas las cosas, por algo están hechas. Y hay personas que dicen, es que eso no sirve, como en ese caso la del vaquero, ¿no? Que dijo, eso no sirve. Y lo querían desarmar. Vamos a desarmarlo, cortamos estos tubos y pasamos al ganado directo acá. Entonces, el hecho de que algo esté diseñado es por algo, por lo que sea, porque así lo queremos. Que nosotros no nos acoplemos a esa forma es distinto, ¿va? Pero siempre va a haber una razón del por qué existen las cosas. Entonces, a medida de lo posible, hay que apegarnos a la teoría, ¿vale? Ya dependerá posiblemente después, cuando empecemos a tener facilidad al manejo, facilidad a otras cosas, que para nosotros a lo mejor es más fácil
utilizar el trompero que levantar los puerquitos de las manos. ¿Vale? Puede ser también, depende mucho de la práctica que cada quien vaya teniendo, las variaciones que va a tener el manejo de el animal. ¿Vale? Hay personas que no se acostumbran a agarrar un animal o que están acostumbradas a agarrar a los animales a fuerza de cierta forma. Y ahí se están peleando con ellos. Y a veces el simple hecho de recorrer una mano nos puede ayudar a controlarlo mejor. ¿Vale? Entonces acuérdense de lo que dijimos acerca de la forma en la que vamos a trabajar para el mejor manejo de los animales. ¿Vale? Hay ocasiones en las que personas que llevan 120 años trabajando con animales van a querer llegar, no van a cambiar porque ustedes van a llegar y decirles que así no se agarra. ¿Y qué es lo primero que les van a decir? Llevo 1000 años aquí Llevo haciéndolo. 120 años agarrando cerdos y lo sigo haciendo exactamente igual, y así lo hacía mi abuelo y así lo hacían todos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Nunca le vas a ganar. De entrada nunca le vas a ganar a esa gente, ¿sale? Y no es gente con la que te quieres poner a pelear, ¿sale? Porque son necios. Entonces, solamente una mente sabia puede aceptar una idea sin cuestionarla, ¿vale? Así que no se peleen con ese tipo de gente, no van a entender razones. ¿Y lo hacemos o no? Entonces, ya Es como hablar con el muy. es hacerlo como una sugerencia, y si a ustedes les funciona, háganlo así, siempre y cuando esté bien hecho, no para que anden haciendo ahí Visiones. exactamente, ¿vale? En este video nos habla acerca del manejo que tienen los cerdos. Es dependiendo, volvemos a la misma situación, es dependiendo del tipo de lugar, el tipo de país, el tipo de granja. Aquí, por ejemplo, o sea, simplemente es para agarrar un cerdo en un lugar muy grande. ¿Qué es lo que va a hacer el cerdo? Correr. Él va a correr. Entonces, aquí en esta parte lo que nosotros tenemos que hacer o tendríamos que hacer es sí, espérame. Ahorita lo que tenemos que hacer nosotros lo que tendríamos que hacer nosotros para ver estas cuestiones, para analizar estas cuestiones, es ver poco a poco qué es lo que hace o qué es lo que sucede. ¿Qué va a hacer el animal normalmente? Porque ustedes ya me dijeron, el cerdo va a huir, sí, pero depende de mí, depende de mí el saber manejar ese animal o saber manejar su comportamiento para que yo no tenga problemas, porque ¿qué va a pasar después? Voy a andar en todo el corral atrás del cerdo, en vez de cortar camino, en vez de tomar otras alternativas, voy a andar ahí atrás del puerquito. Si el puerquito dobla para acá, ahí voy a ir atrás de él, ¿sale? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es, primera, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Porque siempre van a correr todos los animales, todos a los que se les acerquen van a correr, pero ya depende de la practicidad que tengan ustedes para hacer manejos, ¿va? Yo sé que a lo mejor la primera vez que vayan con lechones no va a pasar nada porque van a estar en una cama en la que es pequeño y puedes agarrarlos y de volada, ¿vale? Tal vez, pero va a haber personas que no tengan esta práctica y lo van a agarrar. Y cuando sientan que empieza a patalear, lo van a soltar porque les va a dar cosa. Los cerdos hacen mucha fuerza, ¿sale? Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de manejo es el que nos conviene hacer, ¿vale? ¿Mandé? Y los pisotones también, y hay muchas cosas. A mí me dijo que lo vendieron. Está como dañado el video. Porque no dice nada interesante. No te va a enseñar a sujetarlo. Es que es lo que yo les comenté. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos un correcto manejo de cómo hacer las cosas, es más fácil para nosotros y para no acabar todos cansados, ¿vale? Entonces,
Dependiendo del manejo es la forma en la que se va a sujetar, ¿vale? Dependiendo del manejo. Para los cerdos específicamente ya hay como ciertos aparatos que inventaron para poder mover, para poder para poder manejarlos de una mejor manera. Para poderlos capar hay unos conitos, que son como conos de helado de metal. Ahí meten la cabeza, los meten boca arriba y les amarran las patitas con una cadena. Y ahí lo que se hace nada más es con ese lo que se hace es ahí quedan expuestos y se castran muy fácilmente, ¿vale? Es lo que les comentaba, o sea, este es como un lazaperros, ¿vale? No hay mayor diferencia, es solamente un cable que lo recubre. ¿Qué? Es nomás para inmovilizar, ¿no? Pues sí. Está bonito ese. Entonces, ahí es lo que les digo, los cerdos son muy curiosos. Entonces, siempre y cuando les acerques algo al hocico, van a querer romperlo, comérselo, masticarlo, olerlo, cualquier cosa. No, a veces no, profe. Entonces, cuando empiezan a hacerlo, depende, volvemos a lo mismo, depende del manejo que tengamos. Porque si nosotros llegamos, ojo aquí, y esto es muy importante, y se los digo por experiencia, si nosotros llegamos muy agresivos con los cerdos a querer a fuerza que se traguen el trompero, no se lo van a comer y van a bajar la trompa. Hay que llegar de manera tranquila, acercarnos, y ellos se van a acercar a nosotros en vez de nosotros acercarnos a ellos. Yo le digo, profe, déjate, no quiero pelear, le digo. ¿Qué te dice? Aquí la cosa es... De chilla. Y a veces cuando no, ya de plano, profe, mejor le agarro de la oreja y nomás me meto con la otra mano al trompero y... No, usted está bien mal, hermano. Aquí depende, pero volvemos a lo mismo. O sea, hay cerdos que están acostumbrados al manejo, a que tú te metas al corral, ¿vale? Están acostumbrados, ojo, es diferente el que estén acostumbrados a que los agarren, a que estén acostumbrados que alguien entre. Que los vean. ¿Vale? Que los vea. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que hay personas que son muy dadas a hacer este tipo de cosas hacer algún tipo de manejo con los cerdos, pero de una manera incorrecta como esta, ¿sale? Es lo que querían que vieran. Hay cosas que las hace bien, pero hay cosas que están haciéndose mal. ¿Por qué está mal? Todo su peso en la Ya oreja. quedamos de lo de las orejas, ¿sale? Que todo el peso del cerdo está cargándolo sobre las orejas, entonces al cerdo lo van a lastimar. No es lo ideal, ya se acabó. Entonces, lo ideal siempre es sostenerlos de una manera en la que sea cómodo para ustedes. Es una forma en la que sean cómodas. ¿Quién se conectó? Es que la carrera de agarrador tiene la tele de aquí y luego se vinculan las teles. Y yo cuando quiero poner una presentación y nunca se conecta. Ahí en la salida. Que le baje volumen. Ahí lo que vamos a tener, por ejemplo, en caso de estar trabajando con cerdos que son un poquito más, vamos a decirlo, agresivos, ¿vale? Porque sí hay cerdos que son agresivos, sí hay cerdos que son muy temperamentales, hay cerdos que son A las mordidas. de mírame y no me toques. Yo tengo un tip donde se ponen bien locos. ¿Qué? ¿Tienes qué? Un tip. Le das perico. No, le dan 2 cachetadas. Cuando están bien locos, cuando son Buenos Ciudad manejos. de- Ciudad de ¿Cómo México. ves, profe? ¿Cómo ves su granja? Hay algunas situaciones en las que no podemos manejar a los animales precisamente por la agresividad que tienen, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. No les vamos a ganar en fuerza cuando estamos hablando de un animal de más de 80 kilos. ¿Vale? Lo podemos cargar, lo podemos contener, pero de ahí a que nosotros podamos hacer todo completamente no se va a poder, ¿va? Entonces, muchas ocasiones dicen, es que este caballo, este bovino, este borrego, este puerco, este perro son bien locos. A veces no es el animal, sino el que lo maneja, ¿vale? Hay personas que no saben manejar a los animales
Y precisamente esto es para que ustedes aprendan a manejar a los animales de una manera adecuada y una forma tranquila. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros no hacemos un buen manejo? Se va a hacer mañoso. De entrada corren peligro. El animal también. Me puedo lastimar al animal, las cosas no van a salir bien y no voy a tener el objetivo que es lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, sí es muy importante que nosotros nos pongamos aunque no lo crean, a leer acerca del manejo de los animales. Emiliano, si quieres te puedes salir. Acerca del manejo de los animales, sin ningún problema podemos leer, y el hecho de aprender el manejo en un libro no nos quita mérito, ¿vale? Nos habla acerca de técnica, nos habla acerca de la forma de hacerlo. Pero hay personas que dicen, es que eso no se aprende en los libros, ¿vale? Eso lo tienes que hacer aquí, la escuela de la vida, y gente que hace ese tipo de comentarios. ¿De los libros que vinieron a vender aquí? ¿De los qué? De los libros. Todo, eso no te escuché. Y estaban buenos los libros que nos vinieron a vender. O sea, los libros de los más. ¿Cuáles libros les vendieron? Nos vendieron uno de anatomía de Pregúntale a los chamacos que están ahí. Unas enciclopedias. Ah, ya sé cuál es. Pues Mucha paja. Bueno, mucha paja. se supone que aquí los negocian en libros, que están mejores que los de la Que no los prestan. No los prestan, pero puedes ir a leerlos ahí. Es que tienen es que ustedes tienen que ver bibliografía, sí, bibliografía realmente fiable, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como si yo me metiera a investigar acerca del cáncer en Wikipedia y acerca de cáncer en un libro especialista de oncología. ¿Dónde va a ser más viable la oncología? En el libro de oncología, cuando son de autores realmente reconocidos o de una editorial mínimo reconocida, ¿vale? Muy interesante. Entonces, ajá, o sea, no me voy a poner a leer de sexualidad en mi adolescencia en el de Kibulecon. Entonces, esos tipos de libros funcionan siempre y cuando, o más bien siempre y cuando quiera yo buscar específicamente eso, ¿vale? Pero realmente libros hay muchísimos, depende de ustedes qué tanto quieran aprender acerca de ellos, ¿vale? Entonces, opciones de la materia que me digan, opciones tienen muchísimas, muchas opciones. Pero pues también depende, si a mí no me gusta leer, aunque me pongan el libro en fuente con las respuestas del examen, si soy flojo para leer, no lo voy a leer. Les hago una pregunta, ¿quién ya está leyendo? Más o menos. Profe, yo este día 5, leí. al principio eran 2. Profe, yo ese día leí, pero que me da pena. Y volvemos a lo mismo, no leen. ¿Quién sigue? ¿Quién empieza a estudiar Profe. en la escuela? ¿Qué? Profe, ¿sabe qué hice yo? Yo vi en TikTok. Yo vi videos en TikTok. ¿Está bien o está mal? Sí. ¿Tú viste qué? O sea, luego me O sea, relacionados al tema. Ajá. Ah, ok. Luego así me pongo a ver. En videos, ya. Videos. De gordos fallidas. Sí, pero volvemos a lo mismo que de los libros de Wikipedia. Bueno, sí. O sea, hay algunos que son nada más hacen videos por hacer, Ah, que nada más hablan acerca del perro y no te dicen nada. Entonces hay otros que, hay muchas páginas o bueno, perfiles, sobre todo en TikTok, que hacen trabajos o hacen TikToks acerca de un buen de cosas. El otro día me aventé, por casualidad, llegué a un live de un médico veterinario colombiano que estaba hablando de fisiología. Y o sea, se aventó 2 horas de una clase de fisiología. Y era de fisiología renal. Entonces, ahí por ejemplo, a lo mejor sí es tedioso, pero te lo están platicando. Y es diferente a estarlo leyendo. Para las personas que sobre todo son más auditivas, ¿no? Entonces, sí hay muchas páginas, funciona bien, pero depende de qué contenido sea. ¿Cómo le diré? Como que comprando más escuchando.
No, por eso yo estoy. No creo. Depende mucho de El ustedes. profe le dice como Hay 50 audiolibros, veces que se calle. Hay audiolibros, hay un buen de cosas. Pero el hábito de la lectura sí o sí lo tienen que tener. Porque si no, créanme que van a salir allá afuera del campo laboral y van a decir, ¿ya para qué quiero libros? Ah, bueno, cuando se topen con un caso que no tengan ni idea qué hacer, ¿a dónde van a recurrir? A un librito. A ver qué puede ser. Entonces, depende de ustedes. Yo lo digo por la cuestión, y no se lo vayan a tomar personal, pero es una cuestión práctica de los médicos. Leer, ¿sale? El seguir estudiando. Porque muchos salen de aquí, ni se titulan y ya andan chambeando porque son médicos. Pero no son médicos. Y se quedan con eso. No hacen un posgrado, no hacen no hacen diplomados, no hacen cursos, no hacen nada. Y siguen chambeando con lo que tienen. Y se sienten intocables. ¿Vale? Se sienten que nadie sabe más que ellos. Entonces, hay otra cosa que aquí entra importante acerca del conocimiento. El seguir aprendiendo lo vamos a hacer todos los días. Todos los días lo vamos a hacer. Entonces depende mucho del entendimiento que yo tenga y las ganas que yo tenga de aprender. El ponerle ganas a un tema que me interesa, ¿vale? Y el seguir estudiando y seguir leyendo. Apenas a un médico le pedí un libro de técnicas quirúrgicas y me compartió un libro, y ese libro es un libro de como de 2000 y tantas hojas, que aparte de eso viene en inglés. Entonces tengo que leer ese libro porque es una técnica que quiero mejorar. ¿Qué técnica es? ¿Vale? Es de herniografía y otra de disección. Bueno, es que el libro viene en muchas cirugías, pero lo que a mí me interesa es la herniografía y la cirugía de cólico y de colon ascendente. Es la que yo quiero aprender a mejorar. Pero volvemos a lo mismo. Depende de ustedes si dicen, no, pues ya sí. ¿Vale? De que no caigan en esa mediocridad. Profe, entonces todavía usted que ya sabe de cómo le tratar un cólico quiere aprender. Todo el tiempo ustedes van a decidir si siguen aprendiendo o no. ¿Vale? Yo desde que entré a la universidad hasta hoy en día sigo estudiando. Voy a tomar un curso la semana que entra, voy a tomar un curso en enero, voy a tomar otro curso en marzo y ahorita estoy en otro curso. Nunca termina Es que es una carrera de actualizaciones. Es una carrera de actualización porque la medicina te va a dejar si no te actualizas. ¿Vale? Entonces, necesitan seguirse actualizando. Entonces, regresando al tema, vamos a ver seguir el tipo de inmovilizaciones. Hay algunas maneras de manejar a los cerdos, ¿vale? Los que han manejado cerdos, ¿quiénes son? Vamos a hablar con ellos. 2, 3. Los que han manejado cerdos. 4, 5. Díganme qué cerdo se va a quedar así paradito cuando le estén agarrando las patas. Ninguno. El de la imagen. Volvemos a la misma situación. La teoría nos dice una cosa y la práctica es otra cosa. Dentro de lo posible vamos a hacer por hacer ese manejo. ¿Vale? Cualquiera de los dos, profe. Vamos a tratar de agarrar los miembros así y lo derribamos. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que ahí la técnica te va a decir que te pongas en cuclillas y te sientes justo en donde está el cerdo y él le tome las... O sea, no va a pasar eso. No se va a dejar porque se va a mover, va a huir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Agarrarlo de una patita, lo vamos a remenear para poder agarrarlo bien y ahora sí lo derribamos. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Es apegarnos a la parte práctica sin dejar la parte teórica. Tengan en cuenta esto. Se tiene que igualar, ¿no? Bueno, La práctica sin práctica no hay nada. no sirve. Pero la práctica sin plática no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque la plática, yo le estoy explicando, vas a agarrar el cerdo así, vas a hacer esto,
y se va a dejar. No lo vamos a practicar. ¿Y qué es lo que va a pasar? No se va. A lo mejor no van a tener el manejo, pero van a tener la idea de cómo se hace. Y el día que los pongan frente a un cerdo van a decir, ah, pues yo me acuerdo que en la clase de México Germán veíamos que se hacía así y así. Y me costó algo así, pero medio me acuerdo cómo era. ¿Y qué es lo que va a pasar si yo no tengo ni idea cómo manejar cerdos y me mandaron a trabajar Nunca cerdos? vas a poder. Si yo no tengo la plática, ni siquiera no tengo la teoría, Se va a reír el otro. ¿qué va a pasar? Hasta el puerco se va a reír de mí. Vas a quedar de mal ejemplo, porque te van a volver a contratar. Y eso sucede mucho con las personas, sobre todo igual, que trabajan con... Me ha pasado mucho verlo con personas que trabajan o que quieren empezar a trabajar con borregos, ¿vale? Porque hay algunos que para que no se vayan, ¿qué hacen? Agarran de la pata. Aparte de la pata. Eso cuando ya medio sabes o tienes una idea. Sí, me quiere agarrar de la cabeza. Están corriendo el borrego y lo pescan de la lana. Ese es un claro ejemplo de la práctica sin plática. ¿Por qué? Porque no tienen que agarrarlos de la lana, no los pueden jalar de la lana, ¿vale? Porque se lastima, ¿va? Entonces, volvemos a, aquí está un ejemplo de esta parte de la plática sin práctica. Ustedes tres, retírense, por favor. Por favor. ¿Yo por qué? Aquí nosotros tenemos que considerar la parte de que si la teoría nos dice algo. Vean esa imagen cómo está de la persona. Está hasta en cuclillas y todo bien a gusto, ¿sale? ¿Qué va a hacer realmente cuando estés trabajando con un cerdo? Nomás como que te medio vas a agachar, lo vas a agarrar y vámonos, ¿vale? Haciendo eso. Eso es lo que vas a hacer realmente. No te vas a poner en cuclillas, vas a bajar, te vas a poner... No sucede, ¿vale? Yo no quiero que se casen con esta parte de la cuestión de teoría. Que les diga, así dice la teoría y así lo tienen que hacer y así lo... No, ¿vale? Sé perfectamente que hay muchas formas de hacerlo. Sé que hay formas más fáciles, sé que hay formas más difíciles, pero el objetivo es tener el resultado. Ojo, con esto no estoy diciendo que hagan puras burradas, ¿vale? Pero sí tienen que tener en cuenta que hay formas en las que sí puedes tener un cierto grado de tolerancia y decir, ah, ok, voy a lograr este objetivo, no lo voy a estresar y no lo voy a lastimar y yo no me voy a lastimar. ¿Funciona? Sí. ¿Se apega a la teoría? Más o menos. Ah, bueno. Dale, ¿no? Pero tengamos en cuenta la parte de la inmovilización. Nosotros para inmovilizar un cerdo de más de 80 kilos, ya 100 kilos, ya necesitamos más maña que fuerza, ¿vale? Porque en fuerza no le vamos a ganar, ¿va? Y hay personas que van a decir, no, es que yo sí puedo, es que yo sí me cargo un cerdo de 120 kilos como si nada y lo ando cargando para todos lados. Pues está bien, pero qué friega te estás poniendo, ¿no? Ahorita no lo sientes, pero espérate unos años, vas a estar bien fregado. Y nomás por lucirte que no se carga 120, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ya van un poquito más acompañadas del ingenio, ¿vale? Y yo creo que a todos les ha pasado esta parte de entender el ingenio o ver el ingenio de las personas mayores. ¿Por qué? Porque ellos ya no utilizan fuerza, ya es pura maña. Yo tengo recuerdos de algunas cosas que nos enseñaba mi abuelito y era de que él casi las hacía con una facilidad y nosotros peleándonos y nosotros haciendo cosas y no podíamos. ¿Pero por qué? Porque él y yo me acuerdo que nos decía, es más maña que fuerza. Y lo mismo sucede aquí en veterinaria. Muchas cosas es más maña que fuerza, ¿vale? No nos vamos a poner a pelearnos con un caballo de 600, 500 kilos. Tenemos que dominarlo. ¿Y cómo lo dominamos? Pues manejándolo de una manera correcta, ¿vale? Si el caballo yo veo que se me levanta de manos y se me deja ir encima con la manotazo, ¿qué voy a hacer? Amarrarlo. Calmarlo. Pues en ese momento, ¿qué haces? Quitarte. Van a correr, ¿sale? De entrada. ¿Y qué pasa si ese caballo aprende ese manejo constante? O esa... Se te va a dejar en paz. Se vuelve mañoso. Se va a volver mañoso, es un caballo que ya sabe cómo hacerlo. Pero ¿qué pasa si llega alguien que sí lo sabe manejar y que en vez de ponerle la gamarra de frente como lo hace el otro, se pone de ladito? Va a decidir, con este no me puedo levantar porque no le voy a asustar. Luego cuando se quiera levantar nomás le va a dar un jalón. Ajá. Le dobla la cabeza.
hay manejos que podemos hacer para mejorar la actitud de los animales. Por eso les decía, a veces pensamos que el animal es el que no podemos dominar, pero a veces el animal es el que lo maneja. ¿Vale? Como que le tira Por un caballo, cuestiones de no, tosco, no, por cuestiones de que no sabe manejarlos, o por cuestiones de que se la lleva sobre todo con animales a golpes. ¿Va? Esa es una muy importante, porque también me ha tocado caballos en los que lo único que tienen, o lo único que quieren es voltear a ver porque escucharon un ruido y voltean, y no falta por ahí el salvaje que le da un cuartazo, le da un barazo, le da algo. ¿Por qué? Porque lo quieren derechito como soldado. No entiendo el motivo. Yo le estoy platicando y de repente voltea porque pasó un camión. ¿Qué sucede? Le voy a dar un barazo porque me ponga atención también. Entonces, esto se los comento más que nada por entender la parte de la etología de los animales. ¿Va? Sepan cómo se comportan. Si se quieren dedicar en un futuro a puros cerdos, vean cómo son los cerdos, analicen cómo son los cerdos, lean libros de etología de cerdos, lean todo acerca de los cerdos y aprendan también en la parte práctica, en la parte del campo. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues es que yo escuché alguna vez que los cerdos tienden a rascar. ¿Por qué? Porque así buscaban alimento antes. O son animales que cuando van a parir igual tienden a rascar. ¿Por qué? Pues porque están haciendo nido. Y yo bien encabronado porque me están botando el piso de mis jaulas de gestación. Sí, así lo hacen. Entonces, hay que entender la etología para entender a los animales. Y poder darle solución a esos problemas, no crear más problemas. ¿Vale? Sean conscientes, si se van a dedicar a puros bovinos, hay que saber cómo se manejan los bovinos. Que es más fácil manejar a 10 bovinos juntos que si vamos correteando a 2 vacas. ¿Qué va a pasar? No. Nos van a entrar en chinga las vacas corriendo por todos lados y nunca nos puede controlar. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene un porqué y la etología tiene un para qué. ¿Vale? Nos va a dar las herramientas necesarias para poder trabajar con un animal. A lo mejor no que se nos quede quietecito, así como en la imagen. Pero, dentro de lo que cabe, no andar yo corriendo, no estresar al animal y no andar fastidiándolo. ¿Va? Entonces, otra cuestión igual es acerca de los manejos que hacemos de derribo. ¿Vale? ¿Para qué quisiéramos hacer un manejo de derribo en un cerdo? Solamente caparlo, suturarlo. no. Bueno, en mi pueblo muchos señores, en lugar de ponerles anestesia, los derriban así a los machos. Para castrarlos. Para ¿no? castrarlos. Así como está arriba. Ok. ¿Para qué otra cosa? Así Pues no derriban sin hacer Ah, cirugía. cuando le aplican una no, no, La desparasito. pero inmovilizados, no. Una inmovilización para una revisión médica en general, ¿no? Porque a lo mejor resulta que mi cerdo está claudicando, pero en cuanto le agarro la pata me trae como sonaja. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues necesito derribarlo y agarrarle la patita, extendérsela bien para revisarla. Y resulta que tiene, no sé, un clavo, un cacho de madera enterrado. Entonces de esa manera puedo yo revisarlo. ¿Y cómo? Pues sabiendo primero derribarlo y cómo hacerlo, ¿vale? Lo digo por una cuestión práctica y volvemos a lo mismo, más maña que fuerza, ¿vale? Porque hay personas que somos grandes y podemos contener cierta fuerza, pero hay personas que somos pequeñas y no podemos contener la misma fuerza de un animal, ¿vale? Entonces eso depende mucho. El semestre del año pasado tuve una alumna que era muy chiquita y flaquita, se salió de hecho, pero era muy chiquita y flaquita, y todos como que la cuidaban de no, ten cuidado, te va a pegar, ten cuidado. En la vaca. Y resultó ser lo más bravo para manejar bovinos, equinos y cerdos. Era la más brava. ¿Por qué? Porque ella entendió el significado de es más maña que fuerza. Y con ella, ningún animal se podía mover. Y coqueto. Y de tal manera en la que nosotros podíamos confiarle a ella el que agarrara un animal. ¿Vale? Porque sabía. Porque sabía el manejo y porque había sido, ella tenía mucho la curiosidad precisamente de la etología y empezaba a leer de los equinos y yo era así como, ¿y en dónde aprendiste eso? Pues es que alguna vez lo leí en un libro. Y eso es algo que ya casi no se escucha, ¿vale? Y les da confianza en la parte, a mí me daba confianza por la parte de que yo en la práctica la podía dejar ella sola, con su equipo, porque yo sabía que ella los manejaba bien, ¿vale?
Entonces, depende, volvemos a lo mismo, es más maña que fuerza. Y había un chico que igual duró como 3 meses, no acabó el semestre, más alto que yo y mucho más robusto. Y a él las borregas la traían, pero en salsa. No él a las borregas a él. ¿Vale? Y volvemos a lo mismo. La maña que tienes para trabajarlos depende mucho de del conocimiento que tengas para los animales. ¿Vale? No es lo mismo, a lo mejor yo quiero hacer una revisión de este tipo con la que acabamos de ver la que acabamos de ver del cerdo que está amarrado. ¿Vale? A lo mejor para castrarlo y a lo mejor yo así me acomodo a castrarlo. Pero ¿qué es lo que va a pasar si yo no estoy acostumbrado? Si yo estoy acostumbrado únicamente a amarrarlo así, el día que me lo cambien de posición, Vas a batallar. voy a batallar porque no es algo a lo que yo estoy acostumbrado. ¿Vale? Un ejemplo claro de esto es el capar caballos. ¿Vale? Para mí personalmente, me gusta castrarlos de cúbito dorsal, completamente acostados. Y hay personas que solamente le amarran 2 patitas, los tiran y están de ladito, ¿vale? A mí no me gusta. ¿Y por qué? Porque lo he intentado hacer así y a mí se me complica más porque yo no alcanzo a ver lo que hago. Yo he visto que los capan parados. Sí, también se puede. Por ejemplo, la de castrar los parados sí funciona, pero necesitas mucho más cuidado y mucho más contención acerca del anestésico porque o se te caen o se mueven. Y si se mueven y ya tienes el emasculador puesto, se pueden rasgar y se te desangran y adiós caballo. Entonces, depende mucho del manejo y a lo que yo esté acostumbrado. Así de esta manera es normalmente la que lo hacen para castrar a los cerdos. Hay personas que... El otro día vi un señor... Es un viejito, ya el señor ya es carnicero. Y este señor hizo un canalito, hizo como un desnivel. Puso unas talimitas, bueno, como una rampita de madera en la que el cerdo sube y estando arriba, él lo tira. Está como de este alto la talimita. Y él tira al cerdo. Y al momento de tirarlo, no cae directamente al suelo. Cae a uno como tambo, que está cortado a la mitad a lo largo. Y ahí queda encunetado el cerdo. Y queda hacia arriba. Nomás le amarran las 2 patas de atrás, los miembros traseros, se los jala y los castra. Y ya ni se agacha ni está en el suelo porque ya está viejito el señor. Pero sigue haciendo eso con sus cerdos y le quedan aquí perfectamente los testículos del cerdo. Ya nomás él lo castra. Es practicidad, ¿vale? Y yo cuando vi eso, a mí jamás se me hubiera ocurrido castrar un cerdo de esa manera, ¿vale? ¿Por qué? A ver, ¿quién? Fidel está grandote, me va a ayudar a cargar un cerdo de 300 kilos a una mesa que está a esta altura. ¿Cuándo? No, pues la única solución es comprar una grúa de esas manuales, aunque sean. Primero tirar al cerdo, amarrarlo, subirlo, jalar por acá la grúa. Híjole, pero necesito jalarlo, entonces necesito una viga acá de este lado que corra para allá y para allá. No, pues no. Y este señor dijo, pues con unas tarimas, ahí lo tiro. Ya se tropieza, se cae, y al momento de caerse, me queda al puro tiro aquí al principio. ¿Sale? Entonces volvemos a lo mismo, más maña que fuerza. Sale ingenio para el manejo que yo quiera hacer. ¿Y ese bien cortote? ¿Dudas hasta aquí? No. San Pedreño. ¿Cómo? Vamos, ¿por qué dices los 10 minutos? Está bien, entonces no. Yo no he desayunado. Yo tampoco. no es tan fácil. ¿No llegó, profe? De hecho no comí desde ayer. Yo nada más tomé café ayer. Yo creo que así te hacen a ti, por eso lo dices, ¿no? Las cosas que nosotros seleccionemos en un cerdo
va a depender mucho, ya quedamos del pienso técnico, ¿vale? Yo necesito cerdas, que sean profundas, que sean largas, porque lo que yo quiero es Larga. cría. Lo que yo quiero es lechones. Entonces, si yo lo que necesito son lechones, ¿qué voy a buscar? ¿Qué otra cosa buscaría aparte de esas dos cosas? Que sean prolíficas. Nobleza. ¿Cómo voy a saber si son prolíficas si me están diciendo que son hembras de primer parto? Por lo largo. Por la cavidad, ¿no? Por el Y la cantidad Por lo alto de que pezones. sale, por lo largo que- Cantidad de pezones, ok, puede ser una Profe, ¿es cierto situación. esto de que en cada pezón viene un cerdito? Sí. Bueno, No. por ahí va. Sí, por algo va. No, pero va por ahí. Es una creencia, sí. Sí, porque Ah. cuando dicen que tiene 18 chiches va a tener Sí. parejitas. Oh, porque luego los porquitos van y buscan una O sea, sola puede tener esa capacidad. ¿Qué? Porque es un chichi de... Es un chichi de... No mames. Con sus lonjas. Sí. Te digo, me la peló. Los cerdos que tienen las mejores, que agarran los mejores pezones son los pezones centrales. Es porque es donde tiene más abundancia de leche. La cerda nos va a dar 5, 8, 10 litros de leche en todo el día, pero repartidos entre todas. Y eso depende de la estimulación que tengan cada una, ¿sale? Pero la mejor, o los de mejor calidad van a ser los de la parte central. Entonces, los lechones que sean más listos, que sean más vivos, que sean más grandes y que traigan en friega a sus hermanos y los traigan cortitos, Porque son los más... van a agarrar las partes entre los pezones centrales porque son de donde proviene más leche, ¿sale? Y ya sabes, Entonces, por ¿nosotros instinto. qué vamos a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Si tenemos unos lechones que los traen en friega todos y el más chiquitito, ¿cuál va a agarrar? La que menos producción tiene. Pues va a agarrar la de la esquina, la que le dejan, la que nadie le interesa. Oliera, que le dejan. ¿sale? ¿Quién tiene hermanos más grandes? Yo. ¿Qué les hacían con todas las cosas que les tocaban según para los dos? Matanga, dijo la ¿O changa. quién tiene hermanos más pequeños? Les hacían la misma gandallada. Les decían, nos toca esto y a ti te doy un cachito y yo me quedo con todo. Daba tu dinero. No se sientan culpables, es una situación evolutiva. Por eso no creció. Y quitarle las cosas a los menores. Entonces, ¿sí es cierto eso que dijo Fidel? Sí. Máximo no se tiene. El cerdo que agarra un pezón es el que normalmente va a agarrar hasta que termina. Va a haber un momento en el que todos se van a revolotear porque evidentemente se van a dar cuenta que este no da tanta leche como este, pero este ya está ocupado y yo me voy a pelear con este para tener ese pezón. Si gano, me lo voy a quedar yo toda la lactancia y este se va a ir por allá. ¿Son como jerarquías? ¿Vale? Es una jerarquía. ¿Vale? Dentro de los cerdos, Del comportamiento. es la ley de lo más fuerte. Dentro de los cerdos hay jerarquías. ¿Vale? Está el cerdo que salió más grande, más gordo, más todo, y es el que trae en salsa a todos los demás. Y está el cerdo chiquito, que es el que está por ahí en una esquinita y El nadie de lo las pela y obras. todos lo madrean y todos hacen eso. El de las obras. Ese cerdo se llama redrojo. Redrojo. ¿Redrojo? Redrojo es el cerdo más pequeño de la camada. ¿El más grande que sea? También en otras especies se llaman así. Redrojo es el lechón más pequeño de la camada. ¿Sale? Yo pensé que esa era una palabra de mi pueblo. ¿Sirve para todas las especies No. o solo para hacer? No, solo para cerdos. ¿Sale? Entonces, si nosotros estamos viendo, Es pequeño de la camada. ya vimos, ok, queremos prolificidad. Estábamos hablando de la prolificidad. ¿Qué otra cosa nos ubicaríamos para ver la prolificidad? Ojo, aquí hay un paréntesis hablando de lo que decíamos de los pezones. El hecho de que una cerda tenga 62 pezones no quiere decir que va a tener a 62 cerdos, ¿sale? Tiene la capacidad para alimentar correctamente a 62 cerdos, ¿vale? Pero no quiere decir que es la cantidad de lechones que va a dar. Si yo hago un mal manejo, si tengo una cerda que está flaca, si tengo una cerda que no está desparasitada, si tengo una cerda que no le di de comer o no le di el servicio cuando debiera, a lo mejor me iba a dar 18 lechones y solamente me va a dar 6, ¿vale? Depende mucho de mis manejos la prolificidad, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué otro factor me daría yo cuenta para saber si es prolífica? La habilidad. La...
ocupe ovulación, que tenga una buena vulva para que no Mándale su vulva. porque luego tiene También problemas. Sí, pero eso puede no de es lo largo del canal. De prolificidad. A ver, vamos a poner este ejemplo. A su pareja también, ¿no? Que tenga un buen No, semental. ahorita hablamos del semental. De la cerda. ¿Qué vamos a buscar en la cerda? Ya dijimos que queremos una cerda que llegue de aquí a la barda, que sea profunda, que tenga buena cantidad de pezones, Que sea dócil. que sea dócil. ¿Qué otra cosa busco? La habilidad materna. ¿Y cómo voy a saber qué habilidad materna tiene si nunca ha parido? Por la genética. Por el comportamiento. Por el comportamiento que tiene. Pero es la primera vez que va a parir. Todavía ni el insemino. Por la genética que traiga. Por la raza. Ok, por la raza. Es una raza blanca. ¿Qué más? Puso más. Sus características. No todas. Yo tuve en Nueva York que era bien desgraciado. Entonces no todas las cerdas blancas son buenas. Entonces, ¿qué factor tomarían en cuenta para saber si es prolífica o si es buena madre? Si todavía no pare, si todavía no hizo insemina. Una puerca y no quiso su cuerpo y la matamos. Registros genéticos que traiga, por ejemplo, ha tenido partos de 18 Ya la lechones. quedé. También se puede heredar eso, ¿no? Hablamos acerca de cuestiones heredables. ¿Vale? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si esa hembra es prolífica, si esa hembra tiene buena habilidad materna? Depende de cómo viene la mamá. Pues hay que fijarnos en la ascendencia que tiene. Aquí está bien lo que dijo. Sí, pero no lo explicaste. Yo una vez nos parió una puerca, profe, y matamos sus lechones y que la matamos. Está bien. Sí. Sí. Digo, o sea, yo le hubiera dado otra segunda oportunidad, lo hubiera desparasitado, vitaminado, metido No, otros pero tenía aspectos y pues ya. todo en regla. Y de plano no nos quiso porque una vez abortó. Estrés, deshidratación, no sé, o sea, yo me fijaría más en factores ambientales. Ya le gustaban las puercas, ¿no? Las puercas. A veces hasta la ubicación del chiquero, ¿no? Si tienen perros, si tienen animales cerca, se estresan. La ubicación. Los cerdos, ahí en ese caso específico tuyo, yo me fijaría en factores externos que puedan provocar el problema. Porque hay cerdas que están acostumbradas a la única persona extra o al único ser vivo extra que están acostumbrados a ver, además de sus 16 comadres que tienen, es al que les da de comer. Y el día que llega un perro ladrando y haciendo todo, se van a estresar. Y por supervivencia, pues hacen eso. Entonces yo me fijaría un poquito más acerca del manejo y el ambiente antes de decir, no sirve esta cerda. A la York que maté, era bien desgraciada porque aparte de que era medio agresiva, era agresiva cuando estaban con sus lechones. Es entendible porque todas son protectores. El problema es que tenía ira dirigida. Esto significa que si se enojaba contigo y estabas molestándola con la escoba porque estabas barriendo, ella se aventaba. Y si pasaba el lechoncito aquí al lado, lo agarraba y lo aventaba. Ajá, lo que tenía esa puerca que era bien brava con todos los demás. Entonces, ahí en ese caso, para reproducir. entonces en ese caso, pues hay que verificar qué es lo que estamos haciendo, qué podemos modificar. Pues si a mí me sirven ese tipo de cerdas, adelante, si no, pues ni modo, ¿sale? Tuve una cerda yo que era era la cerda, yo siento que era la cerda más inteligente de las que tuve. Era muy brava. Porque dígame. esa cerda, el único defecto que tenía, me tenía camadas de mínimo, bueno no, promedio yo creo que andaba sobre los 15 lechones, promedio. Era de 4 partos esa cerda, o sea ya casi iba de salida. Tenía muy buenas lactancias, tenía muy buenos destetes, o sea la genética era muy buena con esa hembra. Y lo que pasaba con esa cerda era que me daba, el único problema que me daba esa cerda era que de alguna manera se escapaba de su corral, bueno, de su jaula, y solita iba a abrirle a todas las puertas de todos los cerdos. Al rato llegaba yo y veía ahí un desastre de cerdas, y algunas peleándose y algunas haciendo porque la otra era la que les había abierto. ¿Y por qué las abrí para que todas fueran libres? Era su malla que tenía. Ya después tuve que ver, literalmente como chamaquito cuando lo quieres cachar en la travesura, hacía que cerraba la puerta y me quedé viendo por una ventana que estaba fuera de la puerta, y me di cuenta que se echaba para atrás de la jaula, se echaba para atrás, hasta que sus miembros traseros se montaban en la jaula.
y pues estando montada nada más se aventaba con los miembros de enfrente y se salía. Sí se azotaba, pero se salía. No yo igual, pero con un caballo en el pesebre. ¿Con un caballo en qué? En el pesebre. Bueno, en el... Ajá, sí, sí, sí. Igual así, se empezaba a arrastrar así, y con las manos hacía un hueco así. Y ahí se botaba, se rodaba y se salía. Sí. O sea, los animales son inteligentes, o sea, son animales Y pero no le tontos. volvía a rellenar el hueco y el otro ya estaba otra vez. Porque aprenden esas cosas, ¿sale? ¿Y qué es lo que sucedía? Me di cuenta que era la cerda que tenía más tiempo en la granja. La más vieja. Era la más vieja y aprendió cómo hacer todo. Y el detalle fue que al rato la saqué y le había enseñado a la de al lado. Changos. Entonces es una A la alta problemática escuela. muy grande. Le había enseñado a la que estaba. No se al lado, llamaba, su cerda no se llamaba Jaudini. Hubiera sido un buen apodo para esa. Entonces, ¿cómo ver la prolificidad? Definitivamente estamos hablando acerca de las madres también, ¿sale? Si queremos ver cómo va a ser una cría, hay que voltear a ver a su madre, ¿sale? Porque si la madre tiene, resulta que fue una puerca, sí está muy grande, muy gorda, muy bonita, pero es una cerda que tiene problemas al parto, es una cerda que me desteta camadas bajas, que al momento de nacer me nacen 42 lechones, pero de esos 43 me mata 40 o se mueren 40 y me desteta 3. Esa cerda no me sirve porque sí es muy prolífica, pero no tiene tal vez una buena habilidad materna, ¿sale? Entonces, en ese tipo de cosas hay que fijarnos, en los factores genéticos, en cómo vienen las cosas. Vengo, por ejemplo, a lo mejor lo que digas sonará muy de pueblo, no sé cómo lo vean, pero cuando cada que paren, si guardamos tantísimo una placenta y lo ponemos en el refri, por si en un lapso de tiempo vemos que la puerca no quiere a sus bebés, pues los descongelamos y los embarramos en los puercos y se los pasamos a la puerca. Y ya los sustenta así, porque si no están secos, se pelean entre ellos o los matan. Pero también hay de puertas, hay puertas. Ajá, que sí los quieren, pero a veces no. O sea, ¿para el momento del parto o después? En el momento del parto, se las guardamos por alguna cosa. Pero voy unos a 3 días, ¿no? Algo así. Ajá, y ya si vemos que la puerca no los quiere, pues le embarramos la placenta de otro puerquito y ya se Ajá. como Pero una eso es por hormonas, nodriza. ¿no? O sea, Se lo que pasan se a otra madre. a otra. Ah, ok. Te voy a dar un tip más fácil. A ver. Agarras la botella de azul que venden ese falso cicatrizante o el violeta, bañas, o sea, no lo bañas, pero le avientas azul al puerquito y le untas azul a la cerda en la nariz. Y el cerdo va a oler a lo que huele ella en la nariz. No, ¿por qué dijo falso? Y es más fácil. ¿Vale? Ese es un tipsazo que me pasaron de un curso, así que valórenlo. Porque a mí jamás se me hubiera ocurrido. Le tapas el olor a la cerda, le engañas el olfato, y la cerda, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, pues huele a lo mismo, yo creo que es mío. Yo nada más lo he hecho con cerdas. Nada más lo he hecho con cerdas. Con otra especie no tengo idea. Pero, o sea, sí está bien y está mal. Falso cicatrizante. Porque Porque el azul, y ojo, este consejo es para todos, ¿eh? Dejen de utilizar el azul o el violeta. Por favor, no sirve para un carajo. ¿Vale? Porque ese lo único que hace es deshidratar células y seca la piel. Es lo único que hace. Y lo que va a hacer nada más es crear una costra por irritación, pero es una costra falsa. Porque esa costra, por eso dicen, es que ese es cicatrizante, no. Eso lo único que hace es deshidratar y secar. Y al momento de secarlo, se genera una costra, pero la infección va a estar abajo, no tiene ningún efecto antiséptico. Entonces, si quieren utilizar cicatrizantes, mejor utilicen mínimo topazón, negazún o alospray. ¿Sale? Esos sí son cicatrizantes. ¿Vale? ¿Cuáles? Topazón o hay algunos aerosoles que son a base de flumetazona. Cualquier que sea a base de flumetazona funciona bastante bien. Alospray, negazún, y hay otro que se llama, ¿cómo se llama? Licor de Forge.
El licor de Forge es igual un cicatrizante y antiséptico muy bueno. ¿Vale? Ese, el Beterivac igual funciona muy bien. Es muy caro, pero funciona muy chido. Beterivac, ¿qué dijiste? Licor de Forge los pueden utilizar en perros y gatos, porque es más fácil que no se ensucie. De ahí los demás los pueden utilizar en todas, ¿sale? Pero sí, el Beterivac funciona bastante bien. Es muy caro, pero se hay jala. uno que es como una espuma, que es igual para cicatrizar, pero se ocupa más en perros y gatos. Por eso no sé cómo se llama. Se llama jabón. Le de echo Nacho. aquí en la nariz, ¿ok? Se llama jabón. Dice que se ¿Cómo? En la nariz. Y luego un poquito. Cicafolia. Ojo, a ver, Me dijo. ese consejo del... Cicafolia se llama. ¿No? Es como un tipo de espuma, pero hace cuenta que se le echa y rápido. Sí, cicatriza muy rápido. Más que otros. Bueno, los hemos puesto a prueba con varios pacientes y sí, cicatriza muy rápido. Órale. Mertiolate blanco, igual funciona bastante bien. Es igual para el chido. ¿Y el rojo? ¿Qué me dijiste? Le echo la nariz y luego un poquito. Ah, sí. A ver, aquí hay que entender esta parte. Este trucazo del azul para el lechón y embarrarle a la cerda es únicamente para donaciones de camada. ¿Vale? Pues no los quieren. Cuando la hembra se me murió o cuando la hembra no quiere a los lechones, lo que voy a hacer es embarrarle azul a la cerda, embarrarle azul al lechón y pasárselos a otra madre. ¿Vale? Tengo mi puerca A que no quiere a sus lechones y tengo mi puerca B que también está lactando. A la vez le echo. Entonces, a la puerca B se le echa el azul en la trompa y los lechones A son los que se ponen con La puerca B. con azul. Y los lechones de la puerca A se le pasan a la puerca B y hay una aceptación por ahí del 90 y tantos %. ¿Vale? Los puerquitos. Entonces, y los puercos, pues ahí están. O sea, tengan en cuenta que sí va a haber una reducción de peso al final de la camada, pero es mejor lograr, en ese caso específicamente, es mejor lograr 20 puercos de 8 kilos que nada más 8 puercos de 12 kilos. ¿Vale? Entonces, ahí ya nada más es a cuestionamiento suyo. No es tan complicado a ciertos manejos, pero por ejemplo, ese tipo de truquitos son los que nos van a ayudar mucho a tener un buen rendimiento. Porque lo que van a hacer, o lo que va a suceder es que si el cerdo que si la camada, la cerda se muere, lo que va a pasar con la camada, ¿qué es? Se va a morir. Si no sé qué hacer, se va a morir. Después, ¿qué otra opción tengo? Heredarla. La donación, ok. Y si no tengo una cerda para donarse lechones, ¿qué voy a hacer? Suplemento de leche. Cuidarla. Suplemento de leche y estar cuidando a 10 puerquitos, créanme que es una friega. Sí. ¿Vale? Entonces, siempre y cuando tengan una cerda donante y una cerda receptora, se puede hacer ese truco. ¿Vale? Pues no le afecta nada al cerdo, a su nariz, nada. Nada, se le va a cambiar al rato, pero pues ya los puercos otros van a estar durmiendo todos juntos y les va a pegar el olor. Así que no pasa nada. ¿Sale? Entonces, Yo un placenta. ¿dudas hasta aquí? No. Sale. Razas de porcinos. Le traen. Hay que. Les voy a poner una lana. Yo. Landras. Duro. Hay algunos cerdos que se les considera doble propósito, ¿va? Pero tengan en cuenta que no todos los animales son aptos para la tarea que los queremos, ¿vale? Así como todos los caballos cuarto de milla no son para carreras, no todos los cerdos son para las carnitas, ¿va? Entonces, evidentemente no todas las razas nos van a servir para un objetivo. No porque me digan que la Hampshire es una carne muy buena y son cerdos que son muy buenos y muy pesados en muy poco tiempo, y que la carne más magra de cerdo es la Duroc, no significa que voy a tener a mi cerda Duroc y a mi cerdo Duroc para sacar carne de muy buena calidad, porque las razas de color normalmente son mucho más temperamentales y más peligrosas. Entonces tienen que hacer que se rebaje eso,
siempre que se tengan líneas de producción, esto lo tienen que ver en genética más adelante, pero siempre que tengan una raza muy buena y la quieran combinar con otra raza muy buena, si se combinan, eso ya no es una raza mitad de esto y mitad de esto, ya se considera una línea genética. ¿Es el F1? ¿Vale? Es de ahí de donde sale el F1. F1 es considerado en genética la combinación Dos razas puras. de dos razas puras. ¿Vale? Entonces, si yo combino un cerdo Pietrain con una cerda Yorkshire, no voy a tener un Pietri York. ¿Vale? Lo que voy a tener es un F1 de Pietrain con York. ¿Vale? Es como Como los bovinos. Ahí se va. ¿Vale? Tengamos en cuenta esto. Entonces, aquí en estas partes, la diferencia con los bovinos es que ya son razas específicas, ya sean sintéticas, originales o lo que sea, son razas, ya son consideradas razas. Y estas son líneas genéticas porque a lo mejor yo tengo mi cerdo Pietrain y me compré una cerda Yorkshire y una cerda Duroc y una cerda TM70 y una cerca 071 del Pig y tengo 4 cerdas que son muy buenas y son de raza pura y tengo mi cerdo Pietrain. Voy a combinar todas con el mismo semental. Volvemos a lo mismo. No tenemos una Petri York, no tenemos una Pietri. Sale F1 porque es una línea genética que se puede modificar. ¿Vale? Si yo estoy criando Pietrain con York, es una F1 de Pietrain con York. Y esa Pietrain con York yo la puedo cambiar en cualquier momento, porque ya no tengo York, ahora tengo Landras. Entonces voy a meter York con Landras o York con Pietrain, pero siempre y cuando estemos hablando de razas puras. ¿Vale? Ahí hay un degradado genético que empiezan a hacer el F1, el F2, el F3 y el F4. ¿Sale? Pero eso ya lo van a ver en genética. Entonces, ¿qué pasó, Miguel? ¿Quién me habló? Yo hace ratito, pero ya fue la ok. Entonces, se considera que para las razas que son para las razas maternas, nosotros vamos a buscar líneas genéticas blancas. ¿Vale? No es por ser racista. Pero Sí, líneas sí, es que genéticas matamos todos los prietos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué lo creen? Por el temperamento. Landras. Porque son dóciles y porque se considera que las razas blancas o más bien las razas blancas son consideradas con habilidades maternas. Porque son más relajadas, son más tranquilas, no son tan agresivas, tienen una muy buena producción láctea, tienen una muy buena producción de lechones. Entonces, por eso estamos buscando cerdas blancas para líneas maternas. Si yo quiero sacar líneas, si yo me quiero dedicar a vender cerdas para que todos produzcan, ahí cambia porque el cerdo tiene que ser puro y la cerda pura. Pero como son de la misma raza, los lechones salen Puros. salen puros. Porque estamos hablando, Es que son dos. el F1 es con razas puras pero distintas. Cuando cruzamos una raza, a ver, ojo aquí, cruzamos un Pietrain con un Landras, vamos a tener F1. Los dos son de raza pura. Esta es raza pura Pietrain y esta es raza pura Landras. Pero los cruzamos y al ser razas distintas es F1. Pero cuando nosotros tenemos dos Pietrain puros, Sale otro puro. sale uno que es un cerdo puro. ¿Sale? F1 es únicamente con razas distintas. Los dos tienen que ser puros, pero con razas distintas. ¿Vale? Y de ahí en fuera, nosotros podemos hacer mezcolanzas entre raza y va a seguir siendo de esa raza. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Los puercos que tienen como manchas, esas igual entran en los de raza blanca. Manchas que, Ajá, los... Que parecieran lunares. que tienen lunares grandotes y todo eso, no. No. Esos ya tienen piquetes de otras razas.
Los puros tienen que ser con las características fisiológicas y fisionómicas Puros. de lo que marca la raza. Rojos o negros. Si aquí me dijeran, si este cerdo tuviera un lunar aquí, me dijeran es que este es un Chester White, ahí ese ya no es Chester White, porque el Chester White es así, blanco, ¿sale? Entonces, ahí hay cualidades que son completamente dirigidas o completamente relacionadas a las características raciales, ¿va? No podemos cambiar una raza nomás porque sí. Y porque digo, esa cerda me salió con un lunar en la nalga, de hoy en adelante, todas las landras del mundo van a salir con un lunar, si no, no son puras. No, lo puro es así. Todos conocemos, todos ubicamos un caballo percherón. Sí. ¿Qué sucedería si el caballo percherón es de este tamaño la cruz? No, pues ya está No es, cruzado. ¿por qué? Porque las características raciales me dicen que son grandes, ¿sale? Volvemos a la misma situación. Es puramente en cuestión racial, ¿va? Tienen que cumplir criterios raciales, todos los animales. ¿Qué va a pasar si me dicen que es un dálmata negro completamente? Y de pelo largo. Tiene que llevar manchas porque la característica racial del dálmata es que es de pelo corto y con manchas. ¿Y por qué la pantera y el jaguar? Tiene que estar fuerte. Porque hay un gen especial. Es el que necesita la melanina, ¿no? Exactamente, codifica para tener más melanina y por eso se vuelve negro. También no tiene nada que ver con, por ejemplo, los caballos, así. ¿Qué? Que puede tener un exceso de melanina, todo eso. Sí, pero son casos muy raros. O sea, tendría que ser un caso genético y yo creo que tendría que documentarse, porque no. En el jaguar es conocidísimo, pero pues no. De hecho, su nombre es Pantera onca. El nombre científico. Onca. Entonces, ¿qué raza son estos cerdos? Landras. ¿Cuál? Por abajo es Landras, ¿no? Big Son White. landras, ¿no? Ven de allá de la esquina. De la esquina, ¿cuál es? Landra. Landras. ¿Por qué es Landras? Se dormía con el frente. Porque. Porque los demás lo dijeron. No, porque. Por la oreja hacia enfrente, son las orejas hacia atrás, hacia abajo. La característica que tienen los cerdos, los y las cerdas landras, es que tienen la característica de las orejas hacia enfrente, como que tapan sus ojos, ¿vale? Esa es una característica de los cerdos landras. Y los York son hacia abajo. Los arriba por las ¿Este cerdo qué es? York. ¿Por qué es York? Por las orejas paradas. Los cerdos York tienen las orejitas como perritos, paraditas, ¿vale? Ojo, otra característica que vean entre este y este, La panza, que es más colgada. Es más corto. ¿qué otra? Es más corto. El ser corto y el ser largo en cuestión de cavidad torácica no es un factor, porque En la grasa. depende mucho de la selección genética. En la ¿sale? trompa. He visto del mismo tamaño cerdos, o sea, del mismo largo, y uno es York y uno es Landras. No hay En la cabeza, profe. En el chip. La cabeza en el Landras es más alargada y en el York es más corta y la nariz la tiene como respingadita. ¿Vale? Esa es otra característica acerca de los cerdos Landras y York. Bueno, diferencias. ¿Vale? Entonces, ¿este qué cerdo es? Un Chester White. ¿Por qué? Porque es completamente blanco. ¿Eh? Por tu conformación. No, ¿por qué? Porque parece que es un arco. ¿Por qué? Y no es porque yo les dije que era Chester White. Por las orejas. Por los huevos. Porque está completamente blanco. De línea blanca. Porque es cortito, bro. Ah, no, que no. Guachiporro. La guarda en la cabeza. Ese cerdo ese cerdo, hay una característica muy diferente entre machos y hembras, ¿sale? Esa no es una característica racial el que se le vea una nuca muy grande, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
Que uno se ve como que más corpulento que el otro. O sea, uno se ve como que Y más. es por lo mismo, porque uno es macho y uno es hembra, no es una referencia. Uno que alto, otra que cosa. ve bien plantado. Estatura. Estatura sí, un poquito va por ahí, ¿qué otra cosa? La conformación. Las orejas. No manches, está obvio, sí se ve. Sí, es más delgado. No, las dos son rositas. Una la tiene caída, una la tiene Sí, unos machos y unos hembras. Los testículos. La forma de los testículos. En general, la cabeza. Te estoy diciendo. La cabeza, no las orejas. Este cerdo La trompa. es como parejito, ¿ya vieron? Pero la cabeza la tiene muy chiquita. Y si se dan cuenta, esta cerda es una cabeza cónica. ¿Sale? Díganme qué encontraron ustedes cuando hicieron sus ficheros de bovinos. ¿Qué decían las descripciones de los cerdos? No sé. De los bovinos, perdón. La piel suelta. La piel, ¿qué otra cosa? Los cuernos. Unos para abajo, otros para arriba. Aparte, Los colmillos. Las orejas. ¿No? los bovinos. Ah, Las orejas. El color. El pelaje. la jiba. Yo creo que muchos encontraron la misma descripción en todos. Son animales angulosos. La angulosidad se refiere a una zona específica. El Taurus es como que más alargado. El índico es más alargado. Y el Taurus es más compacto. Entonces, en esta parte, tengan en cuenta que si buscan descripciones específicas de la raza, las van a buscar así como tal. Y las van a encontrar así como tal. Cuerpo anguloso. Si ustedes buscan de los cerdos, les van a decir cuerpo largo y profundo. Todos. Pues sí, depende. Todos pueden tener un cuerpo largo y un cuerpo profundo siempre y cuando mi genética sea buena y la producción sea buena. Pero ¿qué va a pasar si yo encuentro... ¿Alguien ha visto esos memes en los que el cerdo está bien flaco? Ese no es ni largo ni profundo. Entonces, ¿qué falló ahí? ¿Qué pasó ahí? Puede ser la alimentación, puede ser el manejo, pueden ser muchas cosas. El manejo depende de la calidad de animales que tengamos. ¿Vale? Enfermedades. ¿Mande? Por enfermedades también. Las enfermedades pueden ser. Este cerdo se llama Chester White, la línea. ¿Sale? Empezó como línea genética, pero ahorita ya está considerado como raza. Chester White. Y este ya es otra que se llama Lash White. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Lash. Large, largo. Largo. Grande. Blanca, grande. Ya veo que decir la traducción. Puerco blanco, le dije. No. No dice puerco. Exactamente. No, pero. Invento de ojos blanco. El hecho de decir que la cerda es de raza o es de línea Large White depende mucho de en dónde esté considerado. Hay algunos, De Charles White. como en todas las especies, todos se pelean. Molotov. ¿Vale? Todos se pelean. Algunos dicen que no es una función, que no es una raza, es una línea genética. Muchos lo consideran así porque combinaron varias razas para llegar a ese objetivo. ¿Vale? Pero así han nacido varias razas de bovinos. Entonces, las características o la genética nos dice que después de 5 generaciones con las mismas características raciales, físicas y productivas, se considera una raza pura. ¿Vale? Después de 5 generaciones. Y si hacemos este experimento, estamos hablando que necesitamos mínimo 35 años para generar una raza de bovino. Y eso es estar produciendo y produciendo constantemente. Porque voy a tener un toro y una vaca. Esa me va a tener una. Ahora tengo que conseguir un toro de las mismas características de este lado, a la misma, y me sale otra vaca. Y después otra vaca. Y después otra vaca, y hasta que me salga esta vaca, y esta vaca tenga las mismas características que yo busco y que me dieron las otras 20 vacas que tengo en producción, puedo decir que es una raza. ¿Vale? Pero para seleccionarlo necesitamos como 35 años. Profe, ¿por qué no hacen puercos más altos?
Tú dime por qué no son puercos más altos. Yo. No, es porque los quieres meter a escalar montañas. No digo porque va a estar así. Porque no puede, no, y aparte para los lechones, porque no las alcanzarían bien y todo. O obvio se echan, pero... Yo vi acabo de ver un barraco de 430. También perrón, güey. Lo mataron. Por el tiempo también, entonces están enfermos. El centro de gravedad del animal. El centro de gravedad del animal tiene que ser bajo por el peso. Ah, por la carne, ¿no? Está bien dura. El centro de gravedad tiene que ser bajo por lo pesado, ¿no? Aparte del centro de gravedad, viéndolo desde un punto de Por vista el gasto productivo, del productor, ¿no le conviene tener un Pues tan grande? a la hora de alimentar, que crezca más grande, ¿qué va a necesitar? Más alimento. Más alimento. ¿Y eso qué significa? pérdida. Mayor dinero. Más kilos. Entonces, los carniceros lo que buscan son animales llenos de carne. No les importa ser chiquitos, sean grandes. Pero yo como productor voy a buscar animales que sean chaparritos. Y aparte otra cosa es la proporcionalidad del cuerpo. Imagínense un cerdo de este tamaño, que aproximadamente son como de este tamaño los finalizados, pero así de alto. Va a parecer una salchicha con patas. Porque para ser más alto también necesitaría ser más ancho y más robusto. Entonces por eso no las han hecho. Porque se necesita mucho más gasto alimenticio. Yo lo voy a hacer. ¿Sale? Entonces, Lars White, Chester, Duro, que trae. Duro, Pietrain, Ay, Hampshire, Baby Shark. y Babe, el puerquito valiente. Berkshire. Son muy parecidos. Animales que son productivos, animales, vean la diferencia. Estos animales se ven atléticos, ¿ya vieron? Más carne más magra, ¿no? Y ahora, vean estos. ¿Qué tiene que ver esto? La diferencia de manteca. Para empezar son machos y las otras son hembras. Pero aparte de eso, estamos hablando que son características completamente distintas. Aquí están muy compactos los animales y va hacia la pregunta que hacía Verón. Son animales compactos, son animales cárnicos porque se ven como bolas. ¿Vale? Sin grasa. Entonces, la mayoría de ellos no tiene una grasa muy grande, muy gruesa, perdón. Entonces, eso pues evidentemente, ¿qué va a generar? Que sea más dura la carne, más seca. Que sea más dura la carne. ¿Vale? Lo que le da sabor a la carne es la grasa. Entonces, estos animales de color, grábenselo así. Animales de color son razas paternas. Animales blancos son animales de línea materna. ¿Vale? No quiere decir que no haya hembras de esto y machos de esto y puras hembras de esto y machos de esto. No, sí hay. Pero son más difíciles de cuidar por las mismas situaciones que son deseables que buscamos del otro lado. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sale, pues nos vemos el martes.